Vivimos en una generación marcada por la queja constante, la confusión moral y una profunda pérdida de dirección espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo afirma que es precisamente en medio de esa oscuridad donde los hijos de Dios están llamados a brillar. Vamos a ver durante este episodio por qué la salvación no es pasividad espiritual, sino una experiencia viva que transforma la conducta. ¿Por qué la fe auténtica siempre se hace visible y cómo Dios sigue usando vidas comunes para reflejar su luz en tiempos difíciles? Porque, como dice Pablo, en medio de una generación torcida y perversa, resplandecemos como luces en la noche. Muy bienvenidos a Enfoque Bíblico, un privilegio poder saludarles en este estudio sistemático de la Palabra de Dios. Nos encontramos en la temporada 1 de este 2026 estudiando las cartas a Filipenses y Colosenses y vamos a desarrollar en este episodio el tema Brillar como luces en la noche. Nuestro pasaje principal se encuentra en Filipenses capítulo 2, los versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Acompáñenme a explorar este texto donde el apóstol Pablo nos muestra cómo una fe genuina produce una vida que ilumina. Qué interesante esto. Y de inmediato vamos a nuestra primera sección y vamos a ver cómo podemos mostrar lo que Dios produce. Tras presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y obediencia a la voluntad de Dios, Pablo se dirige a los filipenses, elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio y los insta a seguir siendo obedientes. Pablo escribe: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tras presentar a Cristo como ejemplo y la cruz como camino de salvación, Pablo se centra ahora en cómo todo esto se aplica en la vida práctica. Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente del que esboza en Romanos y en sus otras epístolas. Podemos estar seguros de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe que también predicó en Filipos y otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el de la salvación, que puede ser tan erróneamente interpretado. Algunos pasajes que muestran de una forma amplia la salvación son Romanos 3, 23, 24, Romanos capítulo 5, versículo 8 y Efesios capítulo 2, 8 al 10. De acuerdo con ellos, la salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Nuestras obras no pueden salvarnos. Sin embargo, a través del nuevo nacimiento, Dios nos vuelve a crear espiritualmente y nos capacita para hacer el bien. El Espíritu de Dios actúa en nosotros, dándonos poder para elegir lo correcto, resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Por tanto, ponemos en práctica lo que Dios ha obrado en nuestro interior con temor y temblor, de acuerdo a Filipenses 2:12. ¿Significa esto que debemos temer el juicio de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Por supuesto que no. Esta expresión se refiere a reconocer la presencia de Dios y a nuestra necesidad de obedecerle. ¿Cómo describe Pablo entonces lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? En Filipenses 2:14, Pablo insta a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión. Los desafíos a la unidad de la iglesia son tan serios que aquella no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. La unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia a su palabra. Esto es vital para nuestro testimonio, ya que, como Pablo señala, hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo, de acuerdo a Filipenses 2:15. En una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen visibles y parecen brillar mucho más. Es el contraste lo que marca la diferencia. Cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea,
más marcado es el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Cuán importante es, pues, no dejar que las luces artificiales de las ideas, presiones y prácticas mundanas hagan que nuestro testimonio se desvanezca o desaparezca por completo. Vamos a pasar ahora a analizar lo que significa ser un sacrificio viviente. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 17 y en 2 de Timoteo 4, 6, en Romanos 12, 1 y 2 y 1 de Corintios 11, 1? El apóstol expresó una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte de su servicio a Cristo, de acuerdo a Filipenses 1, 20 al 23. Ahora sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación, de acuerdo a Filipenses 2, 17. Esta imagen se basa en una antigua práctica consistente en derramar un líquido, como aceite, vino o agua, como ofrenda para Dios. El aparente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción puede recordarnos la acción de María de ungir la cabeza y los pies de Jesús con el perfume de nardo puro de mucho precio, de acuerdo a Marcos 14, 3 al 9 y Juan 12, 3. Aún no se trataba de una libación propiamente dicha, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra salvación. Si Pablo hubiera sido ejecutado por proclamar el Evangelio, se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. Dado que en el Antiguo Testamento las libaciones suelen acompañar un sacrificio, de acuerdo a Números 15, 1 al 10, Pablo consideraría la entrega de su vida como el complemento adecuado del sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, de quienes por la fe había decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo, de acuerdo a Romanos 12:1. Ahora bien, ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola. Ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se lo describe como un evangelista, de acuerdo a 2 Timoteo 4:5. Anteriormente había trabajado con Pablo y Silas en Corinto y luego en Éfeso. Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte sus sentimientos, de acuerdo a Filipenses 2:20. La expresión griega, así traducida, significa literalmente unánime y sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el Evangelio y su preocupación particular por los filipenses. ¿Por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo, de acuerdo a Filipenses 2, 19 al 23? Bueno, otro atributo de Timoteo que menciona Pablo son sus probadas cualidades, Filipenses 2, 22. La palabra griega así traducida describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades, de acuerdo a Romanos 5, 4, y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos, de acuerdo a 2 de Corintios 9, 9. Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, pues lo ha visto demostrado en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Estimen a los que son como él, dice Pablo. En otro orden, ¿cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Bueno, de acuerdo a Filipenses 2:25 en adelante, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió de que habíais oído de que estaba enfermo. Miren qué interesante la interacción de Epafrodito y Pablo, ¿no? En esta porción bíblica en la cual se hace referencia a la manera en la que él empatiza con los sentimientos, ¿no? De los creyentes. De acuerdo al versículo 30 que dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al cerrar este estudio, recordamos que hay una verdad esencial. Mientras más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Dios nos ha llamado no a adaptarnos a la oscuridad, sino a iluminarla. Una fe viva produce una vida visible. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta jornada de enfoque bíblico. Nuevamente les invito a suscribirse para recibir la notificación de nuevos videos y deseamos que esta entrega de enfoque bíblico sea una bendición para usted.
Con mucho gusto estaremos juntos la próxima semana.